Leamos, hermanos, ahí en el capítulo 6 de Efesios, versículo 10, y dice la palabra del Señor como está escrita, y a su letra dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir al día malo, y habiendo acabado, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. ¿No dan gloria a Dios, hermanos? Tome asiento unos minutos entonces. Ya dijimos muchas cosas, hermanos, con respecto a estos versículos la semana pasada y la antepasada. Y no está de más, hermanos, recordarlos una vez más, y quizás de tantas veces que lo hemos leído, quizás ahora hasta ya se haya memorizado algunas frases de estos versículos. Y eso es bueno para usted y para mí, hermanos, que nosotros podamos memorizar la palabra y que podamos atesorarla, porque de esa manera nosotros podemos vivir por ella. Y es por eso que ahora una vez más hemos leído estos versículos donde claramente habla de la armadura de Dios para el creyente. Y el objetivo de Dios poder compartir su armadura con nosotros es porque el deseo de Dios, hermanos, no es que el creyente viva de caída en caída, sino que el deseo de Dios es que el creyente pueda vivir una vida firme, una vida en la cual no negamos las circunstancias de la vida, pero que el viento caiga, que los ríos nos peguen con ímpetu, pero que nuestra casa no se caiga. Entonces Dios, hermanos, nunca ha sido de su parte que su pueblo vaya de derrota en derrota en cualquier aspecto de la vida, sino que el deseo de Dios es que su pueblo siempre vaya, hermanos, de gloria en gloria, como el apóstol Pablo lo dice, y que cuando venga el día malo nosotros podamos resistirlo, y que de esa manera, hermanos, cuando termine el día malo, nosotros seguir firmes, ¿verdad? Y es allí, hermanos, donde vale la pena poder tomar en cuenta lo que Pablo nos aconseja que debemos de hacer, y cómo es que nosotros podemos mantenernos firmes ante el día malo, cómo es que nosotros, hermanos, podemos volvernos personas tan valientes que las personas de nuestro alrededor puedan ver, hermanos, cuán grandes han sido las dificultades que se levantan en contra de nosotros, pero que a pesar de eso, hermanos, nosotros todavía seguimos firmes. Es porque la fuerza no depende de nosotros, es porque nuestra valentía y nuestra estabilidad no depende de nosotros, depende de aquel que tiene el control de todas las cosas. Y es allí, hermanos, donde vale la pena equiparse, porque de esa manera, hermanos, nosotros podemos vivir una vida y alcanzar nuestro propósito en la vida, ¿verdad? Ya que todos tenemos, los que estamos aquí reunidos, hermanos, todos tenemos un día que nacimos y un día que el Señor, si Él retarda su venida, nos llevará a su presencia, hermano. Glorificados sin conocer la muerte, ¿verdad? Pero si la llegáramos a conocer, hermanos, pues entonces todavía sigue habiendo esperanza para nosotros. Cuando suene la trompeta, la Biblia dice que los muertos se levantarán primero. Así es que, pero la realidad es, hermanos, que en nuestro lapso de vida
Cada uno de los que estamos aquí reunidos ha nacido con un propósito, ha nacido para algo que no es solamente venir a trabajar. El sentido de la vida no es solamente trabajo, no es hacer dinero, no es cuánto usted puede llegar a hacer, aunque yo entiendo que sin duda las cosas, cuando usted tiene al Señor, las cosas van funcionando siempre para su bien, pero la realidad es que nosotros venimos con un propósito. Yo no sé si alguna vez usted se ha preguntado a qué realmente vino, o por qué realmente nació, por qué no se murió cuando estaba pequeño, por qué su mamá no lo abortó cuando estaba pequeño, por qué usted no murió de esa fiebre cuando estaba pequeño, ¿verdad? E incluso muchos de nosotros tenemos quizás historias, hermanos, donde fuimos salvados de la mismísima muerte y que vivimos grandes accidentes o grandes situaciones y que podemos decir, o que nuestros padres nos han contado y nos han dicho, está vivo de milagro, ¿verdad? Pues ese milagro, hermanos, es simple y sencillamente porque Dios tiene un propósito con nuestras vidas, tiene un propósito con nuestra estadía aquí en esta tierra, y es allí, hermanos, donde el enemigo viene, como dijo el Señor Jesucristo, a robar, a matar, a destruir, ¿vea? Viene a robar esos propósitos, a llegar a tal manera que el deseo del enemigo es que nosotros nos pasemos toda la vida de derrota en derrota, de fracaso en fracaso, que pasemos toda la vida, hermano, sin nunca ver la nuestra y terminar nuestros días y decir, ¿y qué hizo el hermano? ¿Qué hizo la hermana durante sus días? Pues nada, solo sufrir, vea. Yo creo que ese no es el sentido de la vida, hermanos. El sentido de la vida es más que venir a sufrir, a llegar a tal manera que aquellas personas que dicen, bueno, no sé por qué el Señor no me llevó pequeña o pequeño, no sé por qué no morí, si al final en esta vida solo sufrir me ha tocado, vea. Pues quiero decirle que no fue a eso que vino a sufrir, vino con un propósito en el Señor, vea. Y es por eso que estos versículos se vuelven interesantes, porque es aquí donde nos da a nosotros el secreto, nos descubre el misterio, nos quita el velo de nuestros ojos, nos da a conocer, hermanos, cómo nosotros podemos mantenernos firmes, hermanos. Porque si le hablara de que no van a haber problemas en la vida, quizás estaría mintiéndole desde este lugar, pero sí quiero decirle que aún con todos los problemas y las circunstancias que la vida puede afrontar, la Biblia dice que todavía podemos seguir de pie, estar firmes y no ser vencidos por ninguna de las acechanzas del diablo, como dice aquí, vea. Y cuando hablamos de las acechanzas, hermanos, estamos hablando de estrategias que el enemigo tiene para hacer caer a su pueblo, ¿ve? Entonces Pablo dice que nosotros debemos de tener toda la armadura de Dios para poder resistir o estar firme contra las acechanzas o las estrategias que el enemigo tiene en contra de nosotros, hermano, en contra de su pueblo, en contra de todo ser humano, ¿ve? Entonces él tiene sus propias estrategias, hermanos. Por eso es que nosotros debemos de guiarnos por la verdad de Dios, ¿ve? Debemos de guiarnos por la verdad de Dios, porque el enemigo no le interesa, hermanos, cómo lograrlo. Lo que le interesa es lograr su propósito en nosotros, ¿verdad? A llegar a tal manera que no es simplemente ir a tomar, a fumar o estar fuera del evangelio, que uno puede estar sin propósito, hermano. Es incluso estando dentro del pueblo del Señor que el enemigo lo puede mantener sin propósito en la vida, ¿verdad? Y es allí donde el apóstol Pablo dice que tomemos la armadura de Dios. Pero ya hemos estudiado estos versículos, hermanos. También hemos estudiado lo que el apóstol Pablo habla de qué es o cómo debemos de tomar la armadura de Dios. Y la armadura de Dios dice que, quisiera recordarle una vez más, la armadura de Dios es aquello, hermano, que le da o que lo equipa, lo prepara para poder resistir, ¿vea? Y estar firme, hermano, para el día malo. Y que habiendo acabado todo, usted pueda seguir firme. Es decir, no hay manera de poder resistir, hermanos, ante las circunstancias y no ceder a ellas si no se viste con la armadura de Dios, ¿verdad? Es la armadura de Dios la que le da esa resistencia para poder llegar hasta el final, hermanos. Porque es fácil empezar, ¿verdad? Usted sabe, por ejemplo, cuando uno empieza los proyectos, hermanos, en la vida, uno lo empieza con todo, ¿verdad?
Como por ejemplo, proyectos de todo tipo, como cuando empieza el año, uno empieza diciendo, bueno, voy a hacer ejercicio. No, la primera semana todo el mundo hace ejercicio. Pero que después de 15 días, de un mes, cuando llega febrero, ya no hay persistencia. De igual manera uno dice, no, este año voy a leer todos los días. Y uno empieza leyendo, hermano. Las personas regularmente empiezan leyendo. Pero para poder tener esa persistencia en la lectura, necesita la armadura de Dios, necesita que Dios sea obrando más que en su querer y en su hacer, en su deseo, para que pueda tener esa resistencia que la Biblia demanda para poder estar firme. Pero el punto es, hermanos, que vuelve a decir el apóstol Pablo, estad pues firmes, dice el versículo 14, estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad. Me gusta cómo este versículo lo traduce la NTV, hermanos, porque la NTV lo traduce y dice, tomen, defiendan su posición, poniéndose la armadura de Dios, poniendo sobre sus lomos la verdad de Dios sobre ustedes. Es decir, que lo primero que Dios, hermanos, está diciendo es que defendamos nuestra posición. ¿Qué es lo que significa esta expresión? Estad pues firme. Defendamos nuestra posición. ¿Con qué vamos a defender nuestra posición? Con la verdad, hermano. Pero ¿cuál verdad? La verdad de Dios, hermano, lo que dice su palabra de nosotros. Y por eso le hablaba el viernes de esto, hermano, si me interesa que usted lo pueda meditar. Porque todos tenemos una verdad en nuestras mentes, hermano. Y yo no sé qué piensa usted de usted mismo, hermano. Yo no sé qué piensa usted de sus hijos. Lo que usted debe preguntarse si es lo que Dios piensa de usted. Porque si no es lo que Dios piensa de usted, lo que usted tiene en su mente, en sus lomos, si no es la verdad de Dios la que usted tiene, entonces usted tiene una mentira como verdad, y al tener una mentira como verdad, entonces usted no podrá producir vida a su cuerpo, a su alma, a su espíritu, sino que al contrario, en vez de alimentar su alma, su espíritu y todo su ser, usted lo que tendrá es muerte, que es desánimo, tristeza, angustia, soledad. Eso, hermano, que uno a veces no sabe cómo explicarlo, pero que usted sabe que aquí adentro está. Pero ¿qué es lo que tiene que cambiar en la persona para que pueda tener el creyente, después de haber conocido a Cristo, pueda mantenerse firme o pueda mantener su posición? Es que cuando nosotros llegamos a Cristo, hermano, Él nos ha dado una posición en la cual usted no se ganó por su sangre, ni se ganó por sus esfuerzos, no se ganó por lo que hace ni por lo que deja de hacer. Es una posición que Él se la dio por gracia. Y si hablamos de posición, a lo que estoy refiriéndome es que nosotros no hicimos nada para llamarnos hijos de Dios, por ejemplo. Nosotros no hicimos nada para decir Abba Padre. Nosotros no hicimos nada para ser declarados justos de una vez y para siempre, sino que dice que por una sola ofrenda es que sucedió eso en nosotros. Entonces nosotros tenemos una posición, hermano, y nuestra posición, le dije estos días, es una posición donde no la hemos logrado nosotros, porque todo depende de la obra de Cristo. Una posición en la cual, es verdad, nosotros aquí vivimos en esta tierra, hermano, pero esta misma carta ahí en el capítulo 1, en el versículo 3, dice que nosotros estamos sentados junto con Cristo en los lugares celestiales. ¿Y quién le sentó ahí, hermano? Usted no se sentó ahí. Es Cristo quien lo puso en Él y lo ha sentado en Él junto a Dios. Y por eso es que nosotros no ocupamos intermediarios para ir a Dios, ni ocupamos decirle a nadie. Nosotros podemos ir al mismo trono de la gracia, pero podemos ir por medio de Cristo o en Cristo. Entonces Pablo dice: ceñidos vuestros lomos, mantengan su posición,
con la verdad de Dios. Y si hay algo que el enemigo siempre, hermanos, tratará de levantar estrategias, como dice Pablo, que no tenemos lucha, sino que tenemos la lucha contra las acechanzas del diablo. Si hay algo que el enemigo siempre querrá tener estrategias o acechanzas, como dice la Reina Valera, en contra de nosotros, es para que nosotros perdamos nuestra posición. Mire, tener la posición, hermanos, si lo quiere entender, ¿cuántos creen que Dios le podía dar la victoria a Israel, hermanos, cuando estaban siendo avergonzados por aquel gigante por 40 días y por 40 noches? Dios se las podía dar, hermano. Pero ¿por qué no se las dio y por qué se la vino a dar a un muchacho, a un joven llamado David, que no era ni siquiera un guerrero, hermano? No, porque él conocía su posición, hermano. Él sabía que con él estaba el Dios de los ejércitos, vea. Estaba el Todopoderoso, hermano. Y en esa posición, él se enfrentó a un gigante donde en su fuerza no tenía poder. Pero él sabía que tenía una posición, hermano, en la cual Dios Todopoderoso estaba con él y que él nunca deja avergonzado a lo suyo. Entonces el enemigo, hermanos, si hay algo que siempre busca hacer de nosotros, es que nosotros perdamos nuestra posición, que perdamos nuestra posición de lo que realmente Dios ha dicho que somos, hermanos. Y Dios ha dicho de nosotros que, por ejemplo, es que cuando hablamos de posición hablamos de todo lo que tiene que ver en la vida, hermano. Por ejemplo, la Biblia dice que Él sobre el madero llevó nuestras enfermedades y que por sus heridas nosotros fuimos curados, hermano. Entonces, ¿cuál es mi posición ahí? ¿Cuál es su posición ahí? Pues la Biblia dice que su posición es la salud, hermano. Y por eso la primera carta de Juan dice: como Él es, así somos nosotros en este mundo. Esa es nuestra posición, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Pero por supuesto, hermano, el enemigo tratará de movernos de esta posición, pero ¿cómo nos mantenemos en la posición, hermanos, de que somos más que vencedores en Cristo Jesús? Vea, si nosotros tomamos la verdad, hermano, si nosotros nos aferramos de la verdad de Dios y nos aferramos a lo que la palabra dice de nosotros, entonces miren, nadie puede quitarle la posición, hermano. Nadie puede quitarle lo que Dios ha dicho de nosotros. Y sigue diciendo el apóstol: vestidos vuestros lomos con la coraza de justicia. Y le decía el viernes, la justicia, o siempre que aparece la palabra justicia en el Nuevo Testamento, esa palabra siempre se refiere, o dicho en una frase, significa la declaración en la cual Dios nos ha hecho justos por la obra de Cristo. Entonces Pablo dice que protejamos nuestro corazón, que nos pongamos una coraza, que protejamos nuestros órganos vitales con la justicia de Dios. ¿Cómo yo entonces me protejo con la justicia de Dios? ¿Cómo yo protejo mi ser con la justicia de Dios? Recibiendo, hermano, confesando lo que el Señor ha dicho de nosotros. Y lo que el Señor ha dicho de nosotros es que fuimos declarados justos por su sangre. ¿Vea? Esa es la justicia de Dios, hermano. Siempre que habla de la justicia, siempre habla de esa declaración que Dios hizo y dijo: te declaro justo siendo culpable, porque Él ha muerto por ti. ¿Vea? Esto parece poco, hermano, y quizás usted diga: pero eso, ¿y qué valor tiene? Fíjese que la Biblia dice que la justicia tiene el poder para proteger aquellas cosas más delicadas de su ser, hermanos. Cuando usted se aferra a la justicia, usted nunca andará desanimado ni desanimada. Las personas que siempre andan desanimadas, las personas que siempre viven desanimadas, con toda seguridad se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir, no conocen qué significa la palabra justicia, hermano.
Porque cuando usted conoce lo que significa palabra justicia, nada lo puede desanimar. Su corazón nunca puede ser herido, hermano. Nunca puede ser herido. Nunca usted puede ser herido. Porque si hay algo que tiene su corazón desprotegido, es no tener la coraza de justicia, ¿vea? Es no estar cubierto con la justicia de Dios. Es decir, es no estar cubierto, dicho en nuestras palabras, con estas expresiones que somos justos por Cristo Jesús, hermano. Somos salvos por su sangre. Fuimos redimidos por su sangre. Fuimos lavados por su sangre. Somos herederos por su sangre. Fuimos declarados justos por su sangre. Es su sangre la que nos reconcilió con Dios. Es su sangre la que nos volvió sus hijos. Es su sangre, hermano, la que derribó la muralla de amistad. Es su sangre la que nos abrió un camino nuevo, ¿vea? Es su sangre la que nos ha dado esa libertad de llamarnos hijos de Dios. Y no nuestra manera de vivir. Y yo no estoy diciendo que vivir una vida correcta no es importante, pero la vida correcta, volvemos a lo mismo que le he dicho en muchas ocasiones, es que no es primero lo que tiene que hacer, es primero lo que tiene que creer, vea. Cuando usted cree bien, entonces vive bien. Cuando cree mal, vive mal, hermano. Es decir, si usted quiere que su vida cambie, sea restaurada, usted necesita creer correctamente y su vida será restaurada automáticamente, hermano. Y cuando usted cree en la justicia de Dios, usted cree, dicho de otra manera, en que usted es lo que es por lo que Cristo hizo, y que nada de lo que usted ahora está haciendo, está luchando, o hábito que usted quiere dejar y no puede, o hábito que usted siempre ha querido no tener con usted, no puede robarle el favor de Dios. Entonces ese hábito no puede, hermano, herirle el corazón, ¿verdad? Porque los malos hábitos son dañinos, hermanos. Sin duda que sí, son dañinos. ¿Cómo vence un mal hábito, por ejemplo, usted, hermano? Mire, yo puedo decirle muchas cosas como tradicionalmente se ha dicho. Por ejemplo, si usted tiene un problema con fumar, no debe de fumar, hermano. Algunos han defendido fumar, hermano, porque dicen que en la Biblia no dice que no fume, ¿vea? Y si usted me dice, hermano, y si fumo me voy a ir para el cielo, bueno, yo creo que más luego se puede ir, ¿vea? Porque puede enfermar de los riñones, de los pulmones, ¿vea? Sí, más luego se va a ir, hermano. Pero ¿cómo vence un vicio de fumar, por ejemplo? Mire, el que ha sido fumador sabe, hermano, que cuando realmente le dan ganas de fumar es que le dan ganas, hermano. Y le entra una ansiedad y una cosa terrible, demoníaca sobre su vida, hermano. ¿Cómo lo vence? Yo bien puedo decirle, hermano, como tradicionalmente se ha enseñado y no ha funcionado. No ha funcionado, hermano. Por eso el pueblo del Señor camina y en un momento de su vida mejor decide, no, mejor ya no sigo porque no puedo, vea. Es que no es con su fuerza, hermano. No es con su poder. No es por nuestro esfuerzo. Es que usted no puede llevarse la gloria. Toda la gloria debe llevársela a Cristo, vea. Entonces, mire, ¿cómo entonces usted puede vencer, por ejemplo, un vicio de fumar? Que debería de vencerlo, hermano. Por supuesto, quizás ejercer algunos privilegios que quizás no pueda, no porque le hace falta posición, sino para testimonio de la obra del nombre de Jesús. Pero usted es tan hijo como aquel que ha alcanzado una perfección, hermano. O sea, hijos no nos volvemos paulatinamente, nos volvemos desde el momento que el Señor dice, tienes mi vida, vea. Usted se vuelve hijo, aunque sea con 1000 errores, hermano. O sea, nosotros somos hijos independientemente si usted ya va llegando casi a la altura de Cristo o si está a una altura que hace falta mucho. Es decir, la cuestión de hijo no se resuelve por quienes somos, la cuestión de hijo se resuelve por gracia, hermano. Por gracia soy salvo, dice la Escritura. Esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, hermano. Entonces la gracia es un regalo.
la salvación es un regalo que Él me dio y no lo merecía, hermano. No lo merecemos. Pero ¿cómo entonces aquel creyente que acaba de llegar, hermanos, y que se ha vuelto tan hijo como yo y tan hijo como usted, y que tiene un vicio terrible, hermano, de fumar, de tomar, para los hombres, hermanos, que tienen problemas serios a veces con las mujeres, vea, ¿cómo este hombre o esta mujer puede quitarse, hermanos, ese vicio que tiene? Porque usted sabe, uno viene dañado del mundo, hermano. Por ejemplo, uno viene con la lengua bien larga hablando de todo el mundo, ¿verdad? Uno viene, hermano, metiéndose en lo que no le interesa. Uno viene siempre pensando que todo el mundo está mal y no está bien, y viene dañadísimo, hermano. Pero ¿cómo yo puedo cambiar mi manera de pensar, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo, hermanos, eliminar un vicio sobre mi vida? Cuando usted se da cuenta que hay algo que está dañando su vida, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo eliminarlo? Bueno, le dije, tradicionalmente se ha enseñado, no, pues que las personas tienen que esforzarse, ¿verdad? Y se le ha enseñado que si usted quiere tener victoria sobre ese pecado que usted quizás lo ha mantenido por secreto un montón de años, ¿verdad? Y que todo el mundo quizás nos cree, hermanos, santos, y todo el mundo dice, oh, yo quisiera ser como el hermano, ¿verdad? Sí, porque no conoce lo que tiene en secreto, ¿verdad? Si conocieran, diría, jamás quisiera ser como ese hermano, ¿verdad? Pero ¿cómo usted, hermano, vence ese pecado oculto, hermano, que usted lo ha tenido tan aguardado y tan atesorado, y que lo ha hecho pasar momentos angustiosos, donde usted ha llorado a solas, donde usted se ha entristecido a solas, donde usted dice, Señor, ¿por qué? ¿Será que no soy tu hija? ¿Será que no soy tu hijo? ¿Será que nunca he nacido de nuevo? ¿Será que me estoy engañando? ¿Será que vale la pena? Y termina mejor no yendo, hermano. ¿Cómo usted suelta ese pecado, hermano? Que usted sabe que le está dañando, que daña su relación, no por el Señor, sino porque usted mismo no quiere pararse delante de Él. Le dije, tradicionalmente se ha enseñado, no, mire, hermano, tiene que ayunar, ¿vea? Tiene que orar, tiene que hacer matutinos, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, hermano. Y todo eso es bueno, hermano. Sin duda que sí, mire, si usted ayuna por las razones que la Biblia dice, sin duda hay efecto, hermano. Si usted ora por las razones que la Biblia dice, sin duda hay efecto. Pero todos los que hemos vencido un hábito sabemos que nuestros esfuerzos no han sido suficientes para vencer los hábitos, hermano. Usted sabe que usted muchas veces ha prometido no hacerlo y lo vuelve a hacer, ¿ve? Lo vuelve a hacer, ¿ve? Usted ha dicho, nunca voy a volver a hacer eso, ¿ve? Y usted lo sigue haciendo, ¿ve? ¿Cómo usted deja ese hábito, hermano? Pero más que cómo lo deja, lo que dice aquí, cómo usted guarda su corazón, ¿ve? Solo con la justicia de Dios, hermano. Solo con la justicia de Dios es la única manera que venga esa lanza del enemigo, hermano, y se la tira y no le logre dañar el corazón, vea. ¿Cómo es entonces que funciona eso? Mire, si usted quiere vencer un hábito, hermano, mire lo que le voy a decir, vea. Si usted quiere vencer un hábito, póngase la coraza de justicia, hermano. Es decir, yo no sé cuántos días usted lo logre vencer, hermano. Lo que sí estoy convencido que lo va a vencer, mire. Vamos a suponer que su problema es fumar, hermano. No levante la mano, ¿verdad? Y supongamos que usted ahora se entrega al Señor, hermano. O supongamos que se entregó la semana pasada, ¿verdad? O se entregó hace 2 meses o hace 1 año, yo no sé, ¿verdad? Y usted hoy en la tarde, cuando salga del culto, va a ir a comer, y después de que coma, allá se va a ir de escondidito y va a estar fumando, ¿verdad? ¿Cómo lo vence, hermano? ¿Llorando? No, fíjese que no. Cualquiera puede decir arrepintiéndose. Sí, arrepintiéndose. Pero ¿qué es arrepentimiento, hermano? Arrepentimiento no es estar llorando, no es pegarse golpes de pecho, hermano. Arrepentimiento no es lo que la gente grita de los púlpitos, arrepiéntanse. Eso no es arrepentimiento, hermano. Arrepentimiento es un cambio de mente, ¿verdad? Eso es arrepentimiento. Por lo tanto, puede hacer que yo no mencione la palabra arrepentimiento hoy esta mañana, pero su mente va a cambiar, ¿verdad?
Y si cambia su mente, entonces, aunque no haya mencionado la palabra arrepentimiento, ni le esté gritando que se arrepienta, usted ya se arrepintió, ¿verdad? Porque eso es arrepentimiento. Pero ¿cómo entonces usted vence ese vicio, hermano? Bueno, poniéndose la coraza de justicia, no le hará daño. ¿Cómo se la pone entonces, hermano? Es que usted pueda comprender que si usted ya se entregó a Cristo, si usted ya reconoció a Jesús como su Señor, entonces todos sus pecados han sido lavados, hermano. Usted ha sido santificado. Usted ha sido hecho justo. Es decir, en la corte de los cielos hubo un martillazo que dijo justo. Y usted es justo, hermano. Entonces, ¿cómo lo vence entonces? Manteniéndose en esa posición, hermano, cuando usted dice, es verdad, esto no lo tengo que hacer, no lo debo de hacer, pero ya no puede robarme ni mi salvación, ni mi relación, ni mi santificación, ¿verdad? Porque no es por estar no fumando que yo soy santo porque Él me hizo santo, ¿verdad? Y mire, hermano, mire lo que le voy a decir, ¿verdad? Si usted mantiene esta posición, hermano, téngalo por seguro que usted será más que vencedor en Cristo Jesús, hermano. Es que el pecado se enseñorea de nosotros cuando nosotros vivimos bajo la ley. Pero por eso la carta a los Romanos dice, el pecado ya no se enseñoreará más de vosotros, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿verdad? Entonces, cuando yo me pongo bajo la gracia, hermano, y digo, Señor, yo sé que no soy, y que esto que estoy haciendo es dañino, es malévolo, hace daño a mi cuerpo, pero yo no quiero pelear con ello, yo quiero ponerme bajo tu gracia. También sé que soy salvo por ti, ¿verdad? Yo sé que si me miran todos los hermanos aquí fumando, los hermanos van a decir, Dios mío, ¿verdad? Pero yo sé que tú me miras en Cristo, y por mirarme en Cristo tú me miras santo, ¿verdad? Y quizás parece una locura, hermano, y quizás parece algo hereje lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Porque hay un problema con el pueblo del Señor, hermano. Defiende lo que no dice la Escritura, hermano. Es que una cosa es como a mí me gustan las cosas, pero otra cosa es como la Biblia dice que hay victoria, hermano. Y la Biblia dice que la única manera que el pecado no se enseñoree de mí es que yo no me ponga bajo la ley, es decir, que yo no me ponga a estar diciendo, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, sino que yo me ponga bajo la gracia, ¿verdad? Bajo el favor inmerecido de Dios, que yo pueda decir, nadie me puede quitar la posición, ¿verdad? La muerte ya no se puede enseñorear de mí porque estoy en Cristo. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. El pecado ya no tiene poder sobre mí, ¿verdad? El pecado no tiene poder, el pecado no puede robar mi santificación, ¿verdad? Cuando usted se viste con la coraza de justicia, hermano, entonces usted se vuelve vencedor. Por eso, mire, si usted tiene un hábito dañino para su cuerpo, yo quiero decirle algo, hermano, mire. Una cosa es el pecado y otra cosa es nuestra manera de vivir o las conductas de las personas, hermano. Entonces, mira esto que le voy a decir. El tema del pecado, Cristo lo resolvió por nosotros, hermano. Pecado es lo que sucedió con Adán. Adán cortó la conexión entre Dios y nosotros. Y ahora el hombre vive desconectado de Dios. Al vivir desconectado de Dios, eso es el pecado del hombre, hermano, estar lejos de Dios. Por eso la Biblia dice que las personas no van a ir al infierno por su mal vivir. Las personas que irán al infierno porque no amaron la luz, es decir, no amaron a Cristo, sino que prefirieron irse por las tinieblas que por la luz. Entonces, cuando Cristo vino, hermano, Él lo que vino es a restaurar la conexión entre Dios y nosotros. Por eso la Biblia dice que lo que perdió Adán, Cristo lo vino a recuperar, hermano.
Lo que Adán pereció, Cristo lo vino a recuperar. Entonces, cuando hablamos de pecado, Cristo vino a resolver el problema no de los pecados, sino del pecado. Cuando hablamos de malos hábitos, eso, hermano, yo quiero que usted comprenda que los malos hábitos no le afectan a Dios. Los malos hábitos le afectan a usted y a mí. Es decir, por ejemplo, si usted come bastante, es que eso no le afecta a Dios. Es usted el que no puede dormir en la noche, pues. Es usted el que necesita unas aguas minerales para poder dormir, ¿verdad? Eso no le afecta a Dios. Entonces, cuando Dios dice, mira, no te pongas glotón, no es porque a Dios no le gusta que usted se pegue una buena carneada, ¿verdad? Es porque el Señor sabe que en la noche va a tener visiones, hermano. Y la cosa va a estar difícil, ¿verdad? Entonces, los hábitos, hermanos, son dañinos para nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros vencemos esos hábitos? Vistiéndonos con la justicia de Dios, ¿verdad? Poniéndonos la coraza de justicia, que usted pueda decir, hermano, no sé si usted puede pararse, hermano, después de cometer un error o cometer o seguir haciendo ese hábito que no lo quiere hacer y poder decir, pero yo soy santo en Cristo, ¿verdad? Pero yo ya fui perdonado por este pecado, ¿verdad? Mire, hermano, cuando usted hace eso, la Biblia garantiza que el pecado pierde su poder sobre usted, porque usted ahora se está poniendo bajo la gracia. Cuando usted se pone bajo la gracia, no hay manera de que ese pecado siga peleando contra usted. Dicho de otra manera, mire, hermano, el pecado tiene poder cuando nosotros levantamos la lucha contra él. Usted no tiene que luchar contra el pecado. Usted tiene que aferrarse de la gracia, y cuando se aferra de la gracia, el pecado, usted va teniendo victoria sobre el pecado por estar en la gracia, ¿verdad? Por eso la Biblia habla no de luchar, hermano, habla de reposar, ¿verdad? Eso es lo que dice la carta a los Hebreos: entrad pues en el reposo del Señor, ¿verdad? Porque los antiguos se les habló de este reposo, pero ellos no lo oyeron con fe y por eso nunca entraron en el reposo del Señor, ¿verdad? Es en el reposo del Señor que usted tiene victoria, hermano. Por eso la Biblia nos llama a descansar en Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo vencemos nosotros las crisis? Bueno, la Biblia dice que la manera que usted la puede vencer es no afanándose, no turbándose, sino sabiendo que tenemos un Dios que cuida de nosotros, hermano. Así dice la Biblia que vencemos, hermano. Y cuando nosotros reconocemos que hay un Dios que cuida de nosotros, entonces la Biblia dice que Él manifiesta su obra. Dicho de otra manera, mire, siempre que nosotros queremos resolver, sacamos a Dios de la ecuación, hermano. La manera de poder resolver es nosotros descansar en el Señor, ¿verdad? Descansa en el Señor y usted tendrá victoria sobre todo pecado, ¿verdad? Todo, hermano. Todo pecado, sin importar los años que le haya saciado a su vida. Entonces el apóstol Pablo dice, la manera en que nosotros podemos estar firmes es ciñendo nuestros lomos con la verdad y cubriéndonos con la coraza de justicia. Cúbrase con la coraza de justicia, hermano. Declare que es justo en Cristo, que ha sido declarado justo en Cristo, que está perdonado por Cristo, que ningún mal hábito le puede robar la bendición de Cristo, que ningún mal hábito le puede robar lo que Él hizo por usted. Que si usted muriera ahora y ahora usted cometiera ese mal hábito, siempre se iría al cielo. Porque ¿cuántos creen que si morimos este día nos vamos al cielo, hermano? Pero se va a ir porque usted es perfecto. No, nos vamos a ir porque Él murió por nosotros. Y porque Él murió por nosotros, entonces puede hacer que la gente diga, ay, se fue este hermano, que a saber si estará en el cielo. A saber para ellos, pero según Cristo yo soy declarado justo, hermano. Entonces mire, vistámonos con la coraza de justicia. Si usted se viste con la coraza de justicia, el enemigo va a tener estrategias para hacerle caer, hermano. Pero ¿sabe qué va a pasar? No podrá caer nunca. No podrá caer no porque no vaya a cometer errores quizás en la vida, sino porque cuando usted se aferra del perdón que Dios le otorgó por la muerte de Cristo, usted vive una vida en la cual no puede ser derribado. Y sigue diciendo, dice que calcemos los pies con el apresto del Evangelio, con el Evangelio de la paz. Esto, hermanos,
Es bien importante, ¿verdad? Es bien importante porque quisiera quizás animar a aquellos que ya son predicadores del evangelio, hermanos, que lo que estamos haciendo, predicar las buenas nuevas, no es cualquier cosa, ¿verdad? Sino que predicar las buenas nuevas, hermanos, es, según la Biblia, como tener un calzado, hermano. ¿Qué es lo que brinda un calzado? Un calzado brinda comodidad, brinda seguridad, entre otras cosas que puede brindar un calzado, ¿verdad? Es allí, hermanos, donde volverse un proclamador de las buenas nuevas. Usted recibe cosas, es protegido de cosas, o usted llega a veces donde nunca se imaginó que podía llegar en la vida, hermano. Pero ¿por qué no se cansa? ¿Por qué no es dañado en el camino? Porque usted no va caminando descalzo, va caminando calzado con el evangelio de la paz, ¿verdad? Entonces esto significa, hermanos, que volverse un predicador de las buenas nuevas es como ponerse un buen par de zapatos nuevos, hermano. Volverse un predicador de las buenas nuevas es como caminar en la tierra caliente, hermanos, pero calzadito, ¿verdad? No sé cuántos tuvieron el privilegio de caminar en tierra caliente descalzo, hermano, que caminábamos de sombra en sombra. Era bonito en esos tiempos, ¿verdad? Pero son mejores los de ahora, fíjese. ¿Qué es entonces ser un predicador del evangelio, hermano? El apóstol Pablo dice, es cuando usted predica el evangelio, está calzando sus pies, ¿verdad? Entonces mire, si usted quiere llegar lejos en la vida, hermano, calce sus pies. Calce sus pies. ¿Cómo va a calzar sus pies? Con el evangelio de la paz. ¿Qué es el evangelio, hermano? La buena noticia. ¿La buena noticia de qué? Que el Hijo de Dios vino, hermanos, a morir por nosotros, ¿verdad? Ese es el evangelio, hermano. ¿Qué es el evangelio, hermano? Me encanta cómo lo dice la carta del apóstol Pablo ahí en los Romanos, en el capítulo 1. El evangelio es, hermanos, dice el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación, ¿verdad? El evangelio no es, hermanos, lo que nosotros podemos hacer. El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? Dice que el evangelio, hermanos, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué vale la pena, hermanos, ser un predicador del evangelio o de las buenas nuevas? Porque dice que por el evangelio la justicia de Dios se revela, ¿verdad? Por el evangelio la justicia de Dios se revela. Entonces mire, ¿qué es ser un predicador del evangelio? Revelar la justicia de Dios. Ser un predicador del evangelio no es hablar de sus pecados. Es que aquí ya sabemos que todos somos pecadores, hermano. No es hablar de sus errores, no es hablar de sus fracasos. El evangelio es revelarle la justicia de Dios. Dicho en otras palabras, como lo dicen en otras traducciones, el evangelio es revelarle cómo Dios le ha declarado justo. Eso es el evangelio. Entonces, ¿cuál es el trabajo del predicador? El trabajo del predicador es revelarle a las personas cómo es que Dios le ha logrado la salvación por usted. Pero ¿qué hace eso en aquel que revela esta verdad? Dice la Biblia que es como que me pongo un par de zapatos, hermano. Por eso fíjese que los predicadores del evangelio, no sé si usted se ha fijado eso, hermano, somos los mejores que vivimos, hermano. La gente piensa que por predicador y que uno se vuelve ladrón ya siendo cristiano es que vive bien, hermano. Pero no, usted sabe, mire, los que predicamos el evangelio, sea en grupo, sea donde sea que usted lo predique, ¿no se ha fijado que usted casi no se enferma? ¿No se ha fijado que siempre anda con fuerza, ¿verdad? ¿No se ha fijado que siempre anda vitalizado, ¿verdad? ¿No se ha fijado que va creciendo en la vida, ¿verdad? Porque yo puedo darle lectura a hermanos que vinieron hace 10 o quizás desde el inicio, hace 12 años, hace 7 años, que venían descalzos, hermano.
No, hombre, ellos han corrido tanto, hermano, que han avanzado tanto, que han logrado tanto en pocos años, que uno no se imagina, hermano. Por ejemplo, yo me gozo aquí, hermano, de cuántos hermanos aquí tienen casa y la tienen pagada. No, hombre, ¿cómo es posible que este montón de mojados tengan casa y los americanos estén pagándola por 30 años, hermano? Eso es el puro favor de Dios, hermano, que nos ha bendecido, pues. Porque sería lo contrario. ¿Y nosotros qué, hermano? Si el americano pasa 30 años pagando casa, ¿y nosotros qué? Mire, muchos no hablamos inglés, hermano. No tiene papeles, no tiene nada. Y el Señor le ha dado casa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ha llegado usted ahí, hermano? Porque trabaja mucho. Sí, es que todos trabajamos, hermano. Pero usted ya sabe que por trabajar no siempre se logra lo que se quiere, hermano. Entonces, ¿cómo usted llega lejos, hermano? ¿Cómo usted puede tener la capacidad para caminar sin cansarse, sin que su cuerpo se dañe, con fuerza? Caminar, hermano, sobre espinos, sobre tierra caliente, sobre piedras, sobre rocas, sobre caminos difíciles. Necesita calzarse, pero ¿cómo se calza? Con el apresto del evangelio. Con el apresto del evangelio, es decir, predicando como Dios le ha declarado justo, hermano. Ese es el trabajo de todo predicador, porque dice que porque en el evangelio la justicia de Dios es revelada, ¿verdad? En el evangelio no se revela las miserias del hombre. En el evangelio se revela la justicia de Dios, como Dios le declaró justo. Eso bendice a las personas, pero a mí como predicador, a usted como predicador, la Biblia dice, es como que te pongas un par de zapatos, ¿verdad? Para los romanos, hermanos, que es lo que Pablo está explicando aquí, una vestimenta romana, para ellos era indispensable andar calzado en los pies, hermanos. Es que ellos caminaban grandes trayectorias, hermanos. Los romanos tienen la fama de que eran los que se movían más rápido, hermano, de todos los ejércitos que habían existido. Eran tremendos para caminar, hermano. Entonces nosotros no somos cualquier ejército, nosotros somos el ejército del Dios Altísimo, hermano. Que necesitamos calzar nuestros pies, pero ¿cómo calza sus pies? Con el evangelio, Es decir, hermano, cuando usted comienza a compartir las buenas noticias con alguien, cuando comienza a compartir cómo Dios ha declarado justo al pecador, es como que usted se esté viendo un par de zapatos nuevos en usted, hermano. No zapatos, cualquier zapato, es el calzado del evangelio, hermano. Si los zapatos de marcas famosas hacen cosas extraordinarias en nosotros, ¿qué no hará el evangelio en nosotros, hermano? Entonces, mire, ser un predicador del evangelio no es simplemente andar gastando gas, hermano, no es andar perdiendo el tiempo, no es simplemente, sí voy a atender un grupo. No, hermano. Es calzarse los pies. Es calzarse los pies, es ponerse los zapatos que necesita para caminar. Aquí se desglosan muchas cosas, hermano. Es por eso, mire, que los grupos no pueden reunirse puros hermanos, hermano. Por eso que los grupos deben de invitar a inconversos, ¿verdad? Es por eso que la idea de la iglesia es que invite a aquellos que no conocen o a aquellos que se han apartado, hermano, para poderles presentar ese evangelio, ¿verdad? Porque cuando en un grupo se reúnen puros hermanos, mire, eso a veces hasta mal sale, porque solo hablar de los hermanos se reúnen, ¿verdad? Como hay tanta confianza ahí, hermano. Y cuando hay un invitado nuevo hasta da como medio pena estar hablando de los demás, ¿verdad? Pero es por eso, hermano, que vale la pena predicar. Mire, póngase el calzado del evangelio, hermano, sobre usted y se va a dar cuenta cómo va a seguir caminando en la vida, hermano. Mire, hay personas, se lo voy a poner de otra manera, hermano, y con esto voy a terminar. Mire, hay personas que van bien lentas en la vida, hermano. Van súper lentas, hermano. Que usted los conoció hace 20 años y estaban allá, hermano. Los vio hace 10 años, no, hombre, no habían caminado nada, hermano. Los volvió a ver hace 5 años y casi lo mismo, ¿verdad?
Y los vio el año pasado y los vio este año. Y no han caminado nada, hermano. Nada, vea. Es decir, esos hermanos van bien lentos en la vida, hermano. Sin duda, no se han puesto el calzado del evangelio, hermano. Sin duda, vea. Por eso, mire, hermano, las personas que más crecen y prosperan en las iglesias son los que se involucran a predicar el evangelio, hermano. Esos son, hermano. Las personas que siempre andan de lejos así, hermano, que no quieren involucrarse con nada y que no quieren responsabilizarse con nada, que no les gusta hablar de la buena noticia, les cuesta crecer, hermano, en todos los aspectos, ¿verdad? Pero mire, aquel que se pone el calzado del evangelio, hermano, ese corre en la vida, hermano. Corre, hermano. Corre, hermano. Y tal vez los primeros días le cueste caminar, vea, como los niños, hermano. Pero media vez se acostumbre a este calzado, hermano, se va a dar cuenta que va a agarrar una velocidad tremenda, hermano. Pero Pablo dice, parte de la vestidura de Dios, con la manera que Dios cuida tus pies es para que llegues lejos, dice Pablo, es calzando tus pies con el apresto del evangelio, ¿verdad? ¿Cuántos nos queremos volver anunciadores de la buena noticia, hermano? Eso calza sus pies, calza sus pies. Eso es parte de la armadura de Dios para que usted pueda estar firme. Y usted dice, es que no puedo. No se trata si puede, hermano. De una o de otra manera usted tiene que ser repartidor de la buena noticia. Puede ser que quizás nunca sea un líder o no se vuelva líder, pero eso no significa que nunca le va a hablar a nadie la buena noticia. Explíquele a las personas y dígale, mire, la manera en que vamos al cielo es porque Jesucristo murió por el pecador, ¿vea? La manera en que recibimos eso es reconociendo su sacrificio, ¿vea? Reconociéndole como Señor, ¿vea? Y a medida usted, hermano, va repartiendo la buena noticia, usted se va calzando, ¿vea? Y media vez una persona calzada, hermano, es una persona que puede caminar largas distancias, ¿vea? Llega a lugares que no llega todo el mundo, hermano. Puede ir a lugares donde no todas las personas pueden estar, ¿vea? Dicho de otra manera, a donde usted quiere llegar necesita andar un buen par de zapatos, hermano, porque el largo camino le espera, ¿verdad? Y esos zapatos que usted necesita se llama prestar nuestras vidas para hablar de la buena noticia del evangelio, ¿verdad? Ser un vehículo para eso, hermano. Es que Dios es así, hermano. Mire, Dios nunca ha usado a nadie sin que nosotros mismos nos seamos beneficiados. Cuando usted presta este transporte, hermano, Dios se encarga de darle mantenimiento a este transporte. Dios se encarga, hermano, de hacer el cambio de aceite a tiempo, de mantenerlo siempre lleno de gasolina, hermano, de mantenerlo sin rayones. Él se encarga, hermano. Es su espíritu el que lo maneja, y Él es cuidadoso con nosotros, hermano. Así es que, amados, termino con esto. No hay manera, hermanos, de que nosotros podamos conocer a Cristo y estar para siempre en el fracaso. Sin duda, si nosotros tomamos la vestidura de Dios, que es, por eso lo hemos hablado de tres, hermanos: la verdad, la justicia y el evangelio. Sin duda, hermanos, nuestras vidas serán transformadas. Estaremos preparados para todo lo que venga, hermano, y de esa manera llegaremos muy lejos para la gloria de nuestro Dios. Así que póngase sobre sus pies en esta hora.